Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Yo escucho perfecto. Bien. Entonces, hoy empezamos nueva guía y el tema de esta nueva guía son las ecuaciones de Einstein linealizadas y las ondas gravitatorias y algunos efectos como el lente gravitatorio también. Lo de la clase de hoy va a ser simplemente las ecuaciones linealizadas y ver cómo es la métrica para un sistema que se aparta poco de la métrica de Minkowski, ¿sí? Entonces, el punto de partida, vamos a ver dos problemas hoy, pero antes hay bueno, un pequeño repaso que sería lo que uno debería poder hacer en cualquier momento. Uno debería poder sentarse en cualquier momento y escribir toda la serie de ecuaciones que van a ver ahora. Debería ser una condición mínima para decir que uno sabe más o menos de qué está hablando. Eh, entonces, por donde empezamos es proponiendo que la métrica de todo el espacio es la métrica plana, la de Minkowski, más una perturbación, ¿sí? H vendría siendo el campo de la perturbación. Y como las ecuaciones de Einstein se construyen casi, el elemento primordial en las ecuaciones de Einstein son las derivadas de la métrica, entonces lo que va a importar al construir las ecuaciones de Einstein van a ser las derivadas de esta función, de estas funciones h mu nu. Entonces, el primer objetivo sería escribir la ecuación de Einstein, o sea, el tensor g mu nu igual a 8 pi g sobre c a la cuarta por t mu nu. O sea, el primer paso sería ver qué aspecto toman las ecuaciones de Einstein linealizadas en H, o sea, quedándonos construyendo el tensor de Einstein hasta orden lineal en H. Entonces, hay que empezar por la conexión, con la conexión construir el tensor de curvatura, con el tensor de curvatura construir el tensor de Ricci, con el tensor de Ricci construir el escalar de Ricci, y recién ahí escribir la ecuación de Einstein linealizada. Entonces, eso es lo que viene a continuación. Van a ver que son muchas ecuaciones con muchos índices. No espero que sigan todos los pasos ni todos los índices que aparecen en las ecuaciones, pero sí lo principal, o sea, los puntos clave para pasar de una ecuación a la siguiente. Entonces, empezamos con la ecuación para los coeficientes de la conexión. Esta es la definición exacta. La primera igualdad es la definición en términos de la métrica exacta. Ahora, derivadas de la métrica solo van a aparecer a través de las derivadas de la perturbación, porque la otra parte estamos suponiendo la métrica de Minkowski constante. Entonces ya todo lo que viene aquí entre paréntesis es de orden h, y si vamos a construir las cosas hasta orden lineal en h, el g que está multiplicando aquí afuera no es necesario que mantenga la corrección hasta orden h, directamente puedo tomar el orden 0 en g. Entonces aquí viene directamente un eta lambda sigma. Entonces esta sería la conexión, y a partir de la conexión hay que construir el tensor de Riemann. El tensor de Riemann tiene estas dos composiciones, estas dos componentes. Una que son derivadas de la conexión y otras que es cuadrática en la conexión. Todo lo que es cuadrático en la conexión va a ser automáticamente cuadrático en la perturbación. O sea que para construir el tensor de Riemann, estos dos últimos términos no van a participar hasta orden lineal en H. Lo único que va a quedar son los términos lineales en la conexión. Entonces, bueno, hay que calcular estas derivadas y hacer la diferencia. ¿Sí? Es un pequeño trabajo. En definitiva quedan cuatro términos. No les va a decir mucho leer esta ecuación, pero bueno, este es el tensor de Riemann hasta orden lineal en H. Ahora hay que hacer la contracción del primer y el tercer índice que da el tensor de Ricci, ¿sí?
y en esa contracción algunos términos se asocian, otros se cancelan, y en definitiva queda esta expresión de aquí, que es, por lo menos uno tiene la tranquilidad de ver que es simétrica en mu-nu, como tiene que ser el tensor de Ricci. Aparece algo común en estas ecuaciones, que es la traza de la perturbación. Este último término, donde aparece la derivada mu-nu de h, es la derivada mu-nu de la traza de h mu-nu. ¿Sí? Este h es la contracción de h consigo mismo. H es un tensor simétrico. Y después ya pasamos por la conexión, por el tensor de curvatura, por el tensor de Ricci, ahora viene el escalar de curvatura o el escalar de Ricci, que es la contracción de este tensor R mu-nu. Y esa contracción, estos cuatro términos se transforman en estos dos. Esta es la última pieza que uno necesita para construir el tensor de Einstein. El tensor de Einstein es R mu-nu menos un medio, aquí vendría G mu-nu por R, pero como ya sabemos que R va a ser lineal en H, aquí directamente puedo poner el eta, no necesito conservar aquí términos proporcionales a H, directamente pongo la métrica plana. Entonces aquí simplemente copié las dos ecuaciones y no hice mucho más, y ven que son 6 términos. Y lo que puede verse es que estos 6 términos se pueden reducir a 4 si en lugar de trabajar con H mu-nu, trabajamos con este otro tensor auxiliar, con un H barra, ¿sí? Que es un tensor que tiene menos, como tiene por traza, menos la traza de H. Está construido de tal manera de tener por traza menos la traza de H. Ese es el espíritu con el que está construido este tensor H barra. Y satisface una relación inversa. Si yo quiero reconstruir H a partir de H barra, es la misma relación que guarda H con H barra, la guarda H barra con H. En definitiva, si uno va al tensor de Einstein y reemplaza H mu-nu en términos de H barra, al principio quedan un montón de términos, pero esos montón de términos se empiezan a cancelar unos con otros, y en definitiva, lo único que queda para el tensor de Einstein son estos 4 términos, ¿sí? Ya no aparece ninguno que tenga la traza de nada, son todas derivadas del tensor H barra mu-nu. Así que este cambio es un cambio que simplifica mucho las cosas. Pasar de 6 a 4 términos es un avance. En definitiva, entonces ahora las ecuaciones de Einstein, que son G mu-nu igual a esta 8πg, esta constante sobre C cuarta por T mu-nu, toma la siguiente forma. Pasamos el factor 1/2 del otro lado, y esta es la ecuación lineal en H, la ecuación que debe satisfacer H, hasta la precisión de términos de orden lineal. Esta es la ecuación que debe satisfacer H. Entonces, este es un trabajo bastante directo. Deberían poder hacerlo en cualquier momento, y deberían proponerse como esfuerzo particular tratar de escribir la expresión de los coeficientes de la conexión, la expresión del tensor de Riemann, sin espiar los apuntes o la guía. O sea, deberían proponerse a ver qué tanto pueden reconstruir a partir de saber la forma general, a partir de las simetrías, y ver qué tanto pueden avanzar consultando lo menos posible los libros o los apuntes, y tratar de llegar a esta ecuación número 13 para la perturbación de la métrica. Y ahora, llegada a esta ecuación, viene otro punto, que es el hecho de que ustedes saben que uno siempre puede hacer transformaciones de coordenadas, ¿sí? La teoría tiene que ser invariante de transformaciones generales de coordenadas. Entonces, una misma geometría puede ser descrita de infinitas maneras, con infinitas elecciones de coordenadas.
Y eso da cierta libertad, eso permite tener cierta libertad o poner ciertas condiciones, etc. Uno, uno puede, uno puede proponerse resolver las ecuaciones de Einstein forzando con 4 condiciones, o sea, usando esa libertad que uno tiene para proponer cambios de coordenadas, usándolo para forzar 4 condiciones sobre las incógnitas en la ecuación. Y cuando estemos hablando de campo débil, una de las clases de transformaciones de coordenadas que es importante es la clase que hace que no se modifique esta descomposición de la métrica, ¿sí? ¿Qué transformaciones podemos hacer de tal manera que la métrica no pierda esta forma, esta descomposición en la parte plana más una perturbación? Y dentro de esta clase de transformaciones de coordenadas que tenemos la libertad de hacer, están las ecuaciones de transformación infinitesimales de esta forma. Infinitesimales, entre comillas. Estamos hablando de transformaciones en donde esta parte, xi mu, es en sí una perturbación del mismo orden de h, o tal vez su derivada del mismo orden de h. O sea, uno asume que esto está lo suficientemente acotado, xi mu y sus derivadas son lo suficientemente acotadas como para que este cambio pueda considerarse infinitesimal, como para que no toquemos, no rompamos la estructura de G mu, para que siga siendo la métrica plana más una perturbación. Entonces, es fácil ver cómo se modifica la métrica si uno propone este cambio de coordenadas. En principio, este cambio de coordenadas, si uno no pusiera ninguna acotación sobre la función xi, puede ser un cambio general de coordenadas. Cualquier cambio de coordenadas lo vamos a poder escribir así. La idea es que la función xi y sus derivadas sean pequeñas. Entonces, si uno hace eso, o sea, aquí la transformación de la métrica es la transformación de las componentes de un tensor. ¿Sí? Sé cuáles son las ecuaciones de transformación, entonces la nueva métrica, mejor dicho que la nueva métrica no, las nuevas componentes de la métrica transforman con la ecuación de transformación general. Ahora, estas derivadas, la derivada de x respecto de y, la derivada de la nueva coordenada o de la vieja coordenada respecto de la nueva coordenada, van a ser todas derivadas que van a estar próximas a la matriz identidad, si esta xi es pequeño. Esto es una transformación que se aparta poco de la matriz identidad. Entonces, si uno reemplaza en la ecuación 16 transformaciones que son perturbaciones de la transformación identidad, y reemplaza además cuál era la métrica de partida, nos queda esta ecuación para la métrica nueva. ¿Sí? Y eso, si nos quedamos hasta orden lineal en sí, nos dice que la métrica nueva, si uno hace esta transformación, que es un corrimiento infinitesimal de las coordenadas, la métrica nueva es la métrica plana, que ya teníamos, más la perturbación, que ya teníamos también, y se agrega este término. O sea, lo que hicimos fue tocar las coordenadas, moviéndolas en sí. Eso llega a la métrica agregando estos términos aquí. O sea, es como si tuviéramos un nuevo h, que es el h original menos esta suma de 2 términos, que es una especie de derivada simetrizada de sí. O sea que sí, mejor dicho, si las derivadas de xi son del mismo orden, o a lo sumo del mismo orden de h, nos mantenemos en la descomposición de métrica plana más perturbación. Pero ahora, por ejemplo, podemos aprovechar esta libertad en la elección de xi para imponer alguna condición en las funciones h' de Monod. ¿Sí? Esto es análogo a la libertad de Gauge que tienen en el electromagnetismo. En el electromagnetismo no transformamos las coordenadas, sino que transformamos el campo, el cuadripotencial. ¿Sí? Al cuadripotencial
comparen las dos ecuaciones de transformación. Una es para un tensor, otra es para un vector. Al cuadripotencial le sumamos un gradiente y eso nos deja invariante el tensor F mun U, el tensor de donde leemos campos eléctricos y magnéticos, que son los que generan las fuerzas. Aquí, en relatividad, ocurre algo similar, bueno, en relatividad linealizada, en las ecuaciones linealizadas. Ocurre algo similar a esta invariancia de F mun U ante la transformación de gauge. Lo que es invariante entre la transformación de gauge en esta teoría linealizada de la gravedad es el tensor de curvatura. Uno puede ver que si hace este tipo de transformación para H, todos los términos aquí son 8 términos que se cancelan y el tensor de curvatura para las nuevas coordenadas queda igual al tensor de curvatura original. O sea, esto es análogo a lo que pasaba en electromagnetismo. F mun U quedaba igual. Bueno, aquí lo que queda igual es el tensor de curvatura. Y si queda igual el tensor de curvatura, queda igual el tensor de Ricci, queda igual el escalar de Ricci, queda igual el primer miembro de las ecuaciones de Einstein. El tensor de Einstein queda igual. Pero bueno, entonces uno tiene la libertad de hacer esta transformación y, por ejemplo, en electromagnetismo uno usa esa libertad para proponer algún comportamiento específico sobre A mu. Bueno, aquí entonces uno puede proponer esta libertad en la elección de las coordenadas o en las transformaciones infinitesimales de las coordenadas para hacer que H satisfaga alguna ecuación en especial, ¿sí? Y si H satisface, por ejemplo, aquí he vuelto a copiar las ecuaciones de Einstein linealizadas. Entonces lo que les quiero hacer notar es que hay, de estos 4 términos que aparecen en el número de la izquierda, 3 de esos términos tienen la contracción de H con una de sus derivadas. Aquí es H nu lambda derivado contraído con lambda. Aquí es H mu lambda derivado contraído con lambda. Aquí no, aquí es H mu nu lambda lambda. Pero en el último término vuelve a aparecer H sigma lambda derivado contraído con lambda. Entonces, hay 3 términos en donde aparece la contracción del tensor con su derivada. Entonces, si uno pudiera hacer que esa contracción fuera igual a 0, si pedimos que esta contracción, la que aparece en la ecuación 34, sea igual a 0, aquí la reordené un poquito, aprovechando que H es simétrico y que puedo subir y bajar índices si lo hago de manera consistente. Si uno pide esta condición sobre H, 3 de estos términos se anulan. Y las ecuaciones de Einstein que van a satisfacer la perturbación es una ecuación de ondas, es una ecuación de la forma 37, es el de Lambertiano, que es el operador de la ecuación de ondas, aplicado al tensor H mun U, igual del otro lado a una constante por T mun U. Y esta condición, que uno la aplica no sobre H, sino sobre H barra en realidad, es análoga a la condición que en electromagnetismo uno suele usar al estudiar ondas, que es la condición de Lorentz, ¿sí? Que es que la cuadridivergencia del cuadripotencial sea igual a 0. Aquí vale la pena hacer una nota al pie respecto al nombre del gauge el gauge para relatividad o el gauge para electromagnetismo. En 9 de cada 10 libros van a encontrar escrito que es el gauge de Lorentz, con T. Pero en realidad es el gauge de Lorentz, sin T. Sí, puede parecer un detalle insignificante, pero puede ser que se tropiecen accidentalmente con algún libro que lo escriba bien, como es el Carroll, como es el Jackson en el electromagnetismo, y todos los otros que lo escriben con la T, dando una atribución errónea a Lorentz de algo que fue propuesto por Lorentz. Eso es un error viejo.
el que hace más la lucha por subsanar este error es el libro de Jackson. Van a encontrar que tiene una extensa nota al final del capítulo 6 sobre esta falsa atribución de un Lorentz, de Lorentz a Lorentz. Pero en fin, yo creo que en el libro de Ferraro también dice Lorentz. Bien. Y en la práctica decía Lorentz hasta el otro día que lo corregí. Ahora si van la práctica, si bajan la práctica nuevamente van a encontrar que dice gauge de Lorentz, sin la T. Pero en fin, esto no tiene casi ninguna importancia práctica, ¿no? Este gauge de Lorentz, escrito para la función h barra, era esto, pero h barra era, acuérdense, era h mun u menos un medio de eta mun u por la traza de h mun u. Entonces, la condición de Lorentz, que se escribe de manera muy compacta para h barra, para h se escribe de manera no tan compacta, ¿sí? Tiene esta expresión, esta es la traducción en términos de la perturbación original de la condición de Lorentz. Y algo que uno puede verificar es que si ha resuelto las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones completas, si uno ha resuelto la ecuación 32 y ha encontrado un h barra que satisface esta ecuación, uno puede verificar que es posible encontrar una transformación infinitesimal, encontrar un psi que haga que se cumpla la condición de Lorentz. Y es lo que está escrito aquí, es un ejercicio, es un pequeño ejercicio que les dejo que hagan ustedes. Si han encontrado una solución de las ecuaciones completas sin haber impuesto ningún gauge, entonces pueden imponer el gauge de Lorentz haciendo la transformación infinitesimal con un psi nu que satisfaga esta ecuación 42. Y esta ecuación es una ecuación de ondas, o sea que estamos seguros de que vamos a poder encontrar el psi que haga que se satisfaga la ecuación de Lorentz. Ahora, en realidad uno no hace eso, en realidad uno no resuelve esta ecuación 32 y luego impone el gauge de Lorentz. Lo que uno hace es resolver simultáneamente la ecuación ya con el gauge de Lorentz implícito, mejor dicho, explícitamente puesto, y por otro lado, simultáneamente, impone el gauge de Lorentz. O sea, tiene que resolver a la par estas dos ecuaciones. Si uno quiere resolver las ecuaciones simplificadas así, tiene que preocuparse al mismo tiempo de que el gauge de Lorentz quede satisfecho. Entonces son dos conjuntos de ecuaciones a los que uno tiene que ir prestándoles atención. Y veamos ahora... Disculpa, Sí, no me quedó muy de la teórica tampoco. ¿Por qué hay que satisfacer la ecuación 44? la ecuación 44 es para que la ecuación 43 tome esta forma tan sencilla. Volvemos a la ecuación exacta. La ecuación completa es la 32. Entonces, si uno impone la condición 44, 45, no me acuerdo, que es equivalente a decir esto, entonces se simplifican tres términos de esta ecuación. Este se cancela y este último se cancela y queda esta ecuación simplificada. Por eso imponemos esa condición. No es que haya que imponer esa condición, es una hipótesis. Ah, ok. Es para trabajar con una ecuación más simple, es para trabajar con la ecuación de ondas. Y Sí, no es el único gauge que se usa en relatividad general, es uno de los tantos gauge que hay en relatividad general. Para otros problemas puede ser más útil usar otros gauge. Pero para sí, sí. Wave y ondas gravitatorias, el gauge de Lorentz es bastante adecuado porque directamente queda escrita la ecuación de ondas. ¿Sí? Claro. Genial. Bien, entonces, ¿qué aspecto tiene la solución de estas ecuaciones cuando la materia o cuando el tensor T mun u se origina en materia no relativista? Cuando el tensor T mun u se origina en materia no relativista, saben que hay una sola componente que es la dominante. Si están en un sistema no relativista y estático, pongamos,
tal manera que el tensor T-mu sería diagonal, y en la diagonal tendría la densidad de energía y luego la presión. Entonces, en un sistema no relativista la presión es despreciable respecto a la densidad de energía. Entonces, la única componente dominante, la única componente que uno puede decir distinta de cero en primera aproximación para el T-mu es la componente 0, 0. Entonces, estas ecuaciones de onda, una para cada componente de H mu barra, salvo la 0, 0, todas las otras están igualadas a 0. Entonces me queda una ecuación de ondas homogénea. Y si uno impone condiciones en el infinito de que estas componentes que satisfacen las ecuaciones homogéneas vayan a 0, decaigan en el infinito, entonces queda una ecuación de ondas homogénea con condiciones de contorno homogéneas. Entonces, salvo para la componente 0, 0, todas las otras componentes de H barra mu van a ser 0. Entonces, la única ecuación relevante que queda para materia no relativista y estática es la ecuación 0, 0. Todas las otras me están diciendo que las componentes fuera de la 0, 0 son 0. Entonces, y en la componente 0, 0, lo único que voy a tener va a ser la densidad de masa por c cuadrado para T0, 0. Entonces, esta es la ecuación que satisface la única componente no nula a este orden de H, que es el laplaciano de H, 0, 0, es igual a una constante por la densidad de masa, que es igual a la ecuación, tiene la misma forma que la ecuación del potencial gravitatorio newtoniano. Entonces, de aquí uno puede leer, si uno sabe cuál es la solución para el potencial gravitatorio newtoniano, sabe cuál es la solución para H. O sea, es una equivalencia inmediata. Entonces, H0, 0, hay un signo y un factor 4 de diferencia, hay un factor c cuadrado también de diferencia, entre la ecuación que satisface H y la ecuación que satisface el potencial newtoniano. Entonces, identificamos H con menos 4 phi sobre c cuadrado por menos 4 sobre c cuadrado por el potencial newtoniano. Ahora viene la reconstrucción del H original. Este H barra no era el H que aparecía en la métrica. El H que aparecía en la métrica es el H mu nu. Pero el H mu nu con el H barra tenían esta relación muy simple. Simplemente era invertirle la traza al H barra. Entonces, uno puede a partir de este H barra reconstruir el H. Y es bastante sencillo. Primero calculamos cuál es la traza del H barra. Ahora la traza del H barra es una matriz que solo tiene elementos en la diagonal. Y si queremos calcular su traza, solo va a ser el elemento 0 arriba, 0 abajo. El único elemento que va a aparecer en la traza va a ser este. No, fíjense que estamos subiendo un índice temporal, entonces cambia el signo que viene aquí de frente, ¿no? H barra 0 arriba, 0 abajo es menos H barra 0, 0 abajo. Por eso la traza es más 4 phi sobre c cuadrado. Entonces, por ejemplo, calculo la componente 0, 0 de H, a partir de la componente 0, 0 de H barra. Y por un lado tengo menos 4 phi sobre c cuadrado, y por otro lado le estoy sumando 2 phi sobre c cuadrado, porque el eta 0, 0 es menos 1, entonces el H0, 0, que es el de la métrica, que aparece verdaderamente en la métrica, es menos 2 phi sobre c cuadrado. Y de la misma manera uno puede ver que las componentes que no son 0, 0, mejor dicho, las componentes que son 0i de H son 0, son nulas, porque no hay componente H barra 0i, y no hay componente de eta fuera de la diagonal. Entonces esas componentes siguen siendo nulas. Pero al contrario de las componentes diagonales y espaciales de H barra, que eran 0, las componentes diagonales y espaciales de H no dan 0. Porque si bien es 0 este primer término para las componentes diagonales y espaciales de H barra, no es 0 este término, porque eta tiene componentes diagonales espaciales, y la traza de H no es 0. Entonces, uno puede ver que las componentes espaciales en la diagonal de H
son también iguales a menos 2 phi sobre c cuadrado. Y así, la forma que toma el intervalo, o sea, si uno pone toda esta información de cuál es la métrica, la resume escribiendo cuál es el intervalo, encuentra que el intervalo tiene esta forma. Para esta materia no relativista estática, aparece el potencial newtoniano tanto en la componente temporal como en las componentes diagonales espaciales. Una cosa que habíamos visto, una de las primeras clases, usando el principio de equivalencia y ecuaciones de movimiento, era que la parte temporal tenía que tener esta corrección. La parte de diferencial de t cuadrado ya sabíamos que tenía que tener esta corrección. Lo que no sabíamos era que la parte espacial también tiene que tener esa corrección. Porque esta corrección en la parte espacial, cuando uno analiza, por ejemplo, las ecuaciones de movimiento de partículas no relativistas, esta parte da correcciones de mayor orden, da correcciones relativistas a las ecuaciones de movimiento. Entonces, ecuaciones relativistas, esta parte genera la fuerza gravitatoria newtoniana habitual, pero la parte espacial de la corrección en la métrica genera correcciones relativistas. Entonces, esto es nuevo para nosotros, por lo menos para la clase de práctica. Seguro con Rafael ya lo han visto en la teórica, pero esto es una información que no teníamos. El principio de equivalencia y las ecuaciones de movimiento y demás nos daban esta parte de la métrica con mucha seguridad. Teníamos ya esta parte de la métrica, la de proporcional a t cuadrado, pero la corrección a la parte espacial no la teníamos. Viene recién ahora cuando estudiamos las ecuaciones linealizadas. Y ahora lo que sigue, aquí hemos visto la deducción del libro, ¿no? Partimos de la métrica, la escribimos como una perturbación, escribimos las ecuaciones linealizadas y las resolvemos. La ruta que plantean los primeros dos problemas de la guía es la ruta inversa. Proponen la métrica, ahora pasamos a los problemas de la guía, proponemos la métrica y lo que nos piden es que verifiquemos que se satisfacen las ecuaciones de Einstein. En lugar de pasar de las ecuaciones a la solución, estos dos primeros problemas de la guía nos piden pasar de la solución a las ecuaciones. O sea, nos dan la solución y nos piden que verifiquemos que se satisfacen las ecuaciones. O sea, nos dan esta métrica, nos dicen, construya la conexión, construya todo lo necesario para escribir las ecuaciones de Einstein linealizadas en phi. Ahora esta es la perturbación. Y vea que se satisfacen las ecuaciones esas para materia no relativista estática. Entonces, es el trabajo inverso de lo que hicimos recién. Recién propusimos una métrica general y escribimos la conexión, el tensor de curvatura, etc. Ahora no tenemos una métrica general, tenemos una métrica sumamente particular. Bueno, pero se trata de hacer con esta métrica lo que hicimos antes para la métrica general, construir la conexión, el tensor de curvatura, si es que lo necesitamos. No lo vamos a necesitar porque en realidad para escribir la ecuación de Einstein necesitamos el tensor de Ricci. Pero la idea va a ser esa, partir de esto como solución y ver que verifica las ecuaciones linealizadas. Entonces, Juan, una pregunta. ¿En dónde esa solución te estaría dando la información de que se usó el gauge de Lorentz? Eso es una buena pregunta. No le presté atención, pero automáticamente se satisfacen la condición de Lorentz. Uno puede verificar que si la única componente relevante del T es el 0, 0, y entonces la única componente no nula del H mu nu barra es el 0, 0, y todas las otras componentes son 0, y además, como estamos suponiendo una situación estática, las derivadas respecto del tiempo son 0, uno puede verificar que el gauge de Lorentz se satisface automáticamente.
sea, tuvimos la suerte de no tener que preocuparnos por esta segunda ecuación. Automáticamente quedó satisfecha. ¿Sí? Claro, yo porque me preguntaba cómo adivinaría uno un gauge, digamos, eso sí que es difícil, en caso de que no sea algo tan fácil. Claro, aquí, si no hubiera sido eso, si no hubiera sido una cosa automática, deberíamos habernos preocupado al mismo tiempo por hacer cumplir la ecuación de Gauge. Pero aquí quedó cumplida automáticamente por dos razones. Porque el problema es estático y porque el único elemento que no es cero de H mu nu es el 0, 0. Entonces, si yo leo aquí cuáles son las cuatro ecuaciones, voy a tener una ecuación para nu igual a 0, una ecuación para nu igual a 1, nu igual a 2 y nu igual a 3. Entonces, fijémonos la ecuación para nu igual a 0. Entonces, tengo aquí donde dice nu, tengo un 0. El único mu para el cual esto va a ser distinto de 0 es mu igual a 0. O sea, cuando tenga h0 arriba y h0 abajo. Pero entonces va a estar derivada respecto de la componente 0. Estamos diciendo que es un problema estático, entonces esa derivada respecto del tiempo es 0, ahí se satisface automáticamente. ¿Qué pasa cuando no es igual a 1? Cuando no es igual a 1, no hay ninguna componente, no hay ningún valor de mu que haga que esto sea distinto de 0. Entonces esas tres ecuaciones, no igual a 1, 2 y 3, se satisface automáticamente. Entonces esto hizo que uno no necesitara preocuparse por el gauge de Lorentz, porque automáticamente se satisfizo. Entonces automáticamente estamos seguros de que esta ecuación 43 vale, las ecuaciones 43 y 44 valen simultáneamente para esta métrica. Eso era la responde la pregunta. Sí, sí. Bien. Entonces aquí nos dan la métrica y vamos a hacer la ingeniería inversa. De esta métrica particular vamos a calcular los coeficientes de la conexión, el tensor de Ricci, el escalar de curvatura, etc. Entonces, aquí hay algo que ya hicimos otra clase, que a uno le dan una métrica, bueno, le dan una métrica implícitamente en la expresión del intervalo, y hay que calcular las componentes de la conexión. Entonces uno se para frente a este objeto que tiene cuatro componentes aquí, cuatro componentes aquí, cuatro componentes aquí. Está bien que es simétrico, que no son 64 números, son mucho menos, pero la verdad es que desanima un poco tener que calcular las componentes de la conexión una por una. ¿Sí? O sea, aunque uno sabe que es una cosa completamente sistemática, tener que empezar a poner aquí nu igual a 0, mu igual a 1, rho igual a 0, etc. Y hacerlo así para todas las posibles combinaciones independientes, es algo que ya de pensarlo desanima. Entonces, algo que mencionamos, que hicimos, que aplicamos en una clase, de la clase práctica que di yo antes, fue que para la conexión métrica, uno puede leer los coeficientes de la conexión de la ecuación para las geodésicas. Esperen que aquí voy a corregir algo. Y faltó igualar la ecuación de la geodésica a 0. Si tenemos la ecuación de la geodésica, tenemos entonces a la vista las componentes de la conexión. Entonces, esto sí de verdad es más práctico tomarse la molestia de calcular, de escribir las ecuaciones de las geodésicas y de a partir de ahí leer los coeficientes de la conexión, que ponerse con estas expresiones de la conexión e ir probando todas las variantes posibles. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a tomar este intervalo que nos da cierta métrica diagonal y vamos a calcular las ecuaciones, o a escribir las ecuaciones geodésicas. Es algo que hicimos una de las clases anteriores para la esfera. ¿Sí? Era un caso de geometría riemanniana, aquí es un caso de geometría pseudo-riemanniana. O sea que el principio variacional que tenemos que resolver es este. ¿Sí? La variación de la integral, lo que sería el intervalo, de la integral de intervalo, tiene que dar 0. Ahora, les voy a revelar aquí un truco
y que está en la mayoría de los libros, que es el siguiente. Cuando hicimos esto para la esfera, si van y revisan el apunte que hicimos para encontrar la conexión para la esfera, van a ver que en determinado momento calculamos la derivada de L respecto las velocidades, calculamos la derivada de L respecto cada x mu, eso lo hicimos, y ahí nomás haber calculado las primeras derivadas, usamos un cambio de variable, pasamos de una parametrización arbitraria, pasamos a una parametrización en términos del tiempo propio. O sea, apenas calculamos alguna de las derivadas la derivada de L respecto a la velocidad, usamos este cambio de coordenadas para dejar escritas las cosas no como derivadas respecto de lambda, sino como derivadas respecto del tiempo propio. Entonces, hacer eso simplificaba muchísimo las ecuaciones de la geodésica. Y ahora el asunto interesante es que hacer ese cambio de variable es equivalente a plantear desde el comienzo un principio variacional modificado, que no tiene el intervalo aquí, sino que tiene algo que es muy parecido a lo que uno diría es la generalización del lagrangiano de una partícula libre en mecánica clásica. Fíjense que lo que está escrito aquí es la velocidad al cuadrado. Entonces, esto que pueden demostrar ustedes, que este principio variacional, 56, más este cambio de variable, 58, es equivalente a partir directamente de un principio variacional, donde ya está escrito todo parametrizado con el tiempo propio, y donde no estoy haciendo la integral del intervalo, sino la integral de la velocidad entre comillas, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto simplifica mucho las cosas, porque una cosa es tener un lagrangiano donde aparece una raíz cuadrada, y otra cosa es tener un lagrangiano que tiene la forma casi más simple posible, que es x punto al cuadrado. Entonces, y el lagrangiano es directamente el intervalo al cuadrado. Esto que está escrito aquí es diferencial de s cuadrado sobre el diferencial de tau al cuadrado. Entonces, el lagrangiano que tenemos para esta métrica que nos está proponiendo el ejercicio, ya sabemos, ya hemos visto que esta métrica va a ser la solución. Ahora queremos ir al revés, queremos ver qué pasaba si nos daban la métrica, a ver si sabíamos, si podíamos llegar a que esa métrica de verdad era solución. Entonces, no pierdan de vista que el objetivo es primero construir los coeficientes de la conexión. Entonces, aquí tengo el lagrangiano del cual voy a deducir las ecuaciones geodésicas. Y eso es un trabajo muy sencillo. O sea, tengo que tomar, por ejemplo, para escribir la ecuación, la componente 0 de la ecuación geodésica, tengo que derivar respecto de t punto. Aquí el punto son derivadas respecto de tau. Tengo que derivar respecto de t punto, derivar respecto de tau, e igualar a la derivada de L respecto de x0. Ahora, aquí estamos suponiendo que el potencial es estático, entonces no hay nada que dependa explícitamente del tiempo. Por un lado tengo una derivada de L respecto de t punto, que es esto. Pero por otro lado tengo que la derivada de L respecto de t es igual a 0. Entonces, si uno estuviera integrando las ecuaciones de movimiento, se detendría aquí. Diría, esto es una constante y no necesito llegar a la ecuación de segundo orden. Pero yo en este caso quiero la ecuación de segundo orden porque quiero leer los coeficientes de la geodésica. Entonces, contrariamente a lo que uno haría si estuviese integrando las ecuaciones de movimiento, voy a tomar la derivada extra aquí respecto de tau para escribir la ecuación de segundo orden en tau. ¿Sí? Entonces voy a derivar esto una vez más respecto de tau e igualar a 0, que sería la ecuación de la geodésica. Y cuando uno hace eso, llega a esta primera ecuación. O sea, hay que derivar respecto de tau, hay que tomar una derivada total respecto de tau. Entonces, en primer lugar aparece una nueva derivada de x0 respecto de tau, que es esta derivada dos veces de x0 respecto de tau. Pero ahora hay que acordarse que esta derivada total, por más que phi no dependa explícitamente del tiempo, ni explícitamente de tau, phi depende de x, de y y de z, pero x, y y z dependen de tau. Entonces, cuando derive esto respecto de tau, tengo que calcular la derivada de phi respecto de tau,
la derivada total. Entonces voy a tener que derivar phi respecto de cada coordenada y derivar cada coordenada respecto de tau. Como no hay dependencia en el tiempo, en esta derivada total de phi solo aparecen las derivadas respecto a las coordenadas espaciales. No puse aquí phi, mu por x mu puntos. Directamente puse phi, i, o sea, coordenada espacial, por x y punto. Entonces, esta sería la ecuación exacta para la geodésica. Aquí lo único que hice fue dividir por el coeficiente que acompaña a x0, x02 puntos. Entonces, de nuevo, la ecuación 64 sería una ecuación exacta. Ya de aquí podría leer los coeficientes de la conexión. Pero como me están diciendo que phi es una perturbación, que phi sobre c cuadrado es pequeño, entonces aquí ya tengo algo que es proporcional a phi. Entonces, en esta ecuación de la geodésica, este paréntesis, que es 1 más algo que es proporcional a phi, lo puedo poner igual a 1. ¿Sí? Con el mismo orden de aproximación, en lugar de la ecuación 64, escribo la ecuación 65, donde tacho este término, mejor dicho, en lugar de tacharlo, lo pongo igual a 1, porque ya es un término que es proporcional a phi. Entonces, con este orden de aproximación, la ecuación geodésica para la componente 0 es esta. Y si queremos leer los coeficientes de la conexión, hay que comparar esta ecuación con esta otra, con la componente 0 de la ecuación geodésica escrita por extenso, ¿no? Entonces, de aquí podemos leer los coeficientes de la conexión, que son los coeficientes que acompañan al producto de derivadas. Solo aparece un producto de derivada espacial por derivada temporal. Entonces, las únicas componentes lambda 0, nu, rho, que van a ser distintos de 0, van a ser las que tengan o rho o nu igual a 0, y el otro igual a una componente espacial. Entonces, las únicas distintas de 0 son las 0, 0i, o las 0 y 0, como quieran leerlo. Los otros dos conjuntos de componentes de la conexión van a ser 0. Aquí un detalle a tener en cuenta para leer quién es gamma 0 y 0. Fíjense que aquí aparece 2c cuadrado por la derivada de phi respecto de i, y aquí estoy leyendo que gamma 0 y 0 es no 2 phi, sino simplemente phi, ¿sí? Porque este término hay que leerlo como que engloba dos términos distintos. Este 2 sobre c cuadrado por este producto de derivadas hay que leerlo como 1 sobre c cuadrado por la derivada de xy y por la derivada de x0, más 1 sobre c cuadrado por la derivada de phi respecto de i, por la derivada de x0 por la derivada de xy. O sea, los términos cruzados siempre hay que desdoblarlos. Cuando tengamos x por y, si tengo 2x por y, ese término tengo que pensarlo como x por y más y por x. Entonces, de ese hecho es que este 2 que viene aquí se parte la mitad va al producto de xy por x0 y la otra mitad va al producto de x0 por xy. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el coeficiente de la conexión me queda sin el factor 2. Y ahora hay que hacer, ahora leí todas las componentes, de aquí se leen todas las componentes de la conexión que tienen aquí arriba un 0. Entonces ahora me falta leer todas las componentes de la conexión que tienen aquí arriba una componente espacial. Como las tres componentes espaciales aparecen en pie de igualdad en la métrica, me bastaría con calcular el gamma x nu rho, y eso lo puedo generalizar inmediatamente para gamma i y para gamma z. Entonces aquí lo que calculo es la ecuación geodésica para la componente x. Esto completen los pasos ustedes. Es tomar el lagrangiano, si el lagrangiano es relativamente sencillo, y calcular la ecuación de Lagrange, y simplificar todos los términos que sean de orden mayor a phi. Entonces queda esta ecuación para la componente x, o mejor dicho, la componente x de la ecuación de la geodésica es esta, la ecuación 71. Y de aquí tengo que leer
quién es gamma x00, quién es gamma xii, quién es gamma xzz, etc. Leyendo qué coeficiente acompaña el producto de cada par de derivadas. Por ejemplo, el coeficiente que acompaña x punto al cuadrado es el gamma x xx. El coeficiente que acompaña y punto al cuadrado es el gamma x y. Justo el x punto al cuadrado aparece en dos términos, uno con un 2 y otro sin un factor 2, entonces eso produce una inversión de signos, pero no se preocupen por visualizar toda la información contenida en la ecuación 72. Lo que alcanza es ver que más o menos son todas cosas proporcionales a las derivadas de phi y algunos son iguales a 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todos los coeficientes de la conexión. Es un trabajo un poco laborioso, pero es mucho más directo que calcular los coeficientes de la conexión uno por uno partiendo de la ecuación 54. O sea, cuando calculan una ecuación geodésica, una de las componentes de la ecuación geodésica, automáticamente están escribiendo n componentes de la conexión. ¿Sí? Entonces es mucho más rápido llegar a las componentes de la conexión. Bueno, entonces ya con todas las componentes de la conexión pasamos a escribir bueno, pasamos por paso intermedio, que es el tensor de curvatura. De nuevo, recuerden esta forma particular que tiene, que son términos lineales en la conexión, pero derivados, y luego términos cuadráticos en la conexión. Todos los coeficientes de la conexión o bien son 0 o bien son proporcionales a alguna derivada de phi respecto de alguna coordenada. Entonces, los términos cuadráticos van a ser de orden phi cuadrado. Se van. Entonces, lo único que me queda para para el tensor de curvatura son los términos derivados. Ahora, para escribir el tensor de Einstein, no necesito el tensor de curvatura completo, necesito el tensor de Ricci, que ya es el tensor de curvatura con el primer y el tercer índice contraídos. Estamos diciendo que vamos a despreciar los términos cuadráticos, entonces el tensor de Ricci es tomar estos dos primeros términos y contraer lambda con rho. Traigo lambda con rho, contraigo lambda con rho. Entonces hay que calcular esto. Y ahora sí, no queda otra que ser exhaustivos y ver todas las combinaciones distintas que puede tomar muy nu y que aporten información distinta. Por ejemplo, voy a tener que calcular la componente 0, 0, voy a tener que calcular la componente 0x, pero no voy a necesitar calcular la componente 0y, porque x, y z aparecen en la métrica de la misma forma. O sea que si calculo la componente 0x del tensor de Ricci, calcular la componente 0y o la componente 0z será cambiar z por x, será cambiar z por y. ¿Sí? O sea, es una fácil generalización. O sea, si calculo, por ejemplo, rxxx, no necesito calcular también rxii. Donde diga x tendré que cambiar por y, ya tendré el RI. O sea que, en definitiva, alcanza con calcular estas cuatro componentes del tensor de Ricci. Bueno, y ahí sí no hay otra cosa que tomar valor y ver hacer estas contracciones y ver cuáles son los gamas que son 0, cuáles son los distintos de 0, y sumarlos. No hay otra salida que hacer eso. Y entonces, uno por uno va encontrando cuáles son estas componentes del tensor de Ricci. Por ejemplo, la 0, 0 es en esencia el laplaciano de phi. Todas las componentes temporales espaciales son 0, por ejemplo. Las componentes espaciales, pero fuera de la diagonal son 0. Las componentes espaciales en la diagonal son de nuevo el laplaciano de phi. ¿Sí? No queda otra cosa que hacer esto a mano, no hay una manera rápida de verlo, simplemente tener el conjunto de coeficientes gamma y ver
ver cuánto dan estas sumas. Así que el resultado es sencillo, toma algunos minutos llegar a él, pero bueno, no es nada del otro mundo. Escrito de manera matricial, el tensor de Ricci toma este aspecto. Es diagonal, su versión contravariante es diagonal, y en la diagonal tiene el laplaciano de phi sobre c cuadrado. Ahora, para construir el tensor de Einstein, necesito también el escalar de curvatura. Ya el tensor de Ricci es proporcional a phi, o sea que cuando vaya a escribir aquí la métrica G mu nu, va a ser suficiente con poner eta mu nu. Va a ser suficiente con poner la parte no perturbada de la métrica, porque ya R es proporcional a phi. No tendría sentido poner términos que son de orden phi también en la métrica. Siempre tengan cuidado cuando calculan una traza de un tensor. No es, aquí uno puede pensar cuál es la traza del R mu nu y decir, bueno, es 4 veces laplaciano de phi. No, hay que tener cuidado. La traza se construye primero subiendo un índice y luego contrayendo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que ver es cuál es el tensor contravariante-covariante. Y al subir un índice, la columna o la fila temporal cambia el signo. Entonces, este es el tensor en su versión contravariante-covariante. Su traza no es 4 veces laplaciano de phi. Su traza es simplemente 2 veces laplaciano de phi. Aquí hay 2 términos que se cancelan. Entonces, el escalar de curvatura es este, 2 laplaciano de phi sobre c cuadrado. Y el tensor de Einstein, la única componente no nula del tensor de Einstein es la 0, 0. ¿Sí? Todo el resto, como la métrica es diagonal, como eta mu nu es diagonal, como R mu nu es diagonal, lo único que es distinto de 0, también hay algunas cancelaciones. Aquí estos 3 términos de R mu nu van a cancelar estos 3 términos de la métrica por la traza del tensor de Ricci. Entonces, la única componente del tensor de Einstein que es distinto de 0 es la G00. Y es igual a 2 veces el laplaciano de phi. Entonces, la ecuación de Einstein, la única ecuación que hay es la componente 0, 0 de esto. Pero está bien que sea la única componente que haya, porque el tensor de energía-impulso, que es la hipótesis del problema, es debido a materia estática no relativista, la componente dominante es la 0, 0. Entonces, esto es compatible con tener, salvo el elemento 0, 0, que me da esta ecuación, todos los otros son identidades, son 0 igualado a 0. ¿Sí? Al menos para campo débil, esto es lo que deberíamos escribir. El laplaciano de phi es 4πg sobre c cuadrado t0, 0. Ahora, materia no relativista estática, la componente t0, 0 es la densidad de energía, c cuadrado por la densidad de masa. Entonces, finalmente, la ecuación que encontramos para el phi que aparecía en la métrica es la misma ecuación del potencial newtoniano. Esta es la ecuación que satisface el potencial gravitatorio newtoniano. Entonces, esa métrica, está escrita aquí abajo, ¿no? Esa métrica de la que partimos y que propusimos como solución, es solución si phi es el potencial newtoniano. O sea, este sería la conclusión del problema. Si yo planteo una métrica de campo débil con esta forma, esa métrica es solución para materia estática no relativista si phi, si esta función que he puesto aquí, no es cualquier cosa, solamente si phi es el potencial gravitatorio newtoniano. Esa es la conclusión del ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, y la segunda parte, casi como una segunda parte de este problema es, y le voy a dejar que lo hagan ustedes, la mayoría, quedan 5 minutos nomás, no mucho más. El problema 2 les pide verificar que la métrica, perdón, aquí está, que esta métrica satisface
la condición de Lorentz. Entonces, es un ejercicio trivial ver eso. Ya lo habíamos verificado antes, en esa especie de introducción, de mini introducción teórica, ya habíamos verificado que esta métrica satisfacía la ecuación de Lorentz. Bueno, ahora se les pide de vuelta que lo vean explícitamente, que tomen esto, que construyan H y que vean que se satisface la ecuación de Lorentz. Es un ejercicio demasiado simple. Después, yo no sé si el enunciado pretendía algo más. Eso me lo podrá decir Andrés o Facundo. Pero cuando el enunciado pide reemplazar esta métrica en las ecuaciones de Einstein sin fuentes y resolver para condiciones de contorno esféricamente simétricas, yo no veo mucho más que hacer que escribir Laplaciano de phi igual a 0 y decir que eso tiene que valer en una región que sea un cascarón esférico entre R igual a A y R igual a B, con condiciones simétricamente esféricas en R igual a A y R igual a B. Entonces eso ya lo saben de electromagnetismo, cuáles son esas soluciones. Son los polinomios de Legendre de orden 0, el P0 que o bien va acompañado por una constante o bien va acompañado por 1 sobre R. Esta es la solución más general para el laplaciano de phi igual a 0 entre dos radios y esféricamente simétrico. Y por la ley de Gauss aplicada a gravitatoria, no es tan extraño, no lo suelen ver cuando ven campo gravitatorio, pero sí cuando ven campo electromagnético. Por la ley de Gauss ya puedo decir quién es esta constante. Esa constante es igual a menos g veces la masa encerrada por el radio A. Entonces, de estas dos constantes hay una que tiene una interpretación inmediata en términos de la ley de Gauss. La otra constante depende de la distribución de masa fuera de la cáscara. Esta constante no tiene ninguna interpretación tan sencilla, va a depender de la distribución, no solo de cuánta masa tenga fuera de la cáscara. Ahora, si estamos en un recinto que esté acotado por un radio A mínimo, pero no esté acotado por arriba, o sea, estamos extendiéndonos hasta el infinito, y pedimos que los campos en el infinito, o equivalentemente que la métrica en el infinito tienda a la métrica plana, bueno, esta constante C1 deberá ser 0. O sea, si estoy abriendo el recinto por arriba, el phi que me queda para este campo débil es el potencial newtoniano producido por toda la masa total que esté encerrada en el radio R igual a A. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la región de validez? O sea, podría ser que A sea tan pequeño que pueda acercarme a regiones en donde Gm sobre R... Aquí hay un error, perdón. Esperen un momento. Aquí faltó un C cuadrado. La cuestión se trata de ver cuál es la región de validez para esta solución, para este phi, que es el phi que aparece en la métrica. Entonces la región de validez tiene que ser tal que phi sobre c cuadrado más 1, o phi sobre c cuadrado menos 1, tiene que apartarse poco de 1. En otras palabras, phi sobre c cuadrado tiene que ser mucho menor que 1. Entonces, lo que tenemos que pedir es que Gm sobre c cuadrado R sea mucho menor que 1. No podemos estar en radios arbitrariamente pequeños, ¿sí? Para que esta solución de campo débil sea aplicable. ¿Ya? El radio tiene que ser suficientemente grande como para estar en esta región. O sea, si tenemos una masa puntual, no podemos decir que la solución que hemos encontrado va a valer para radios arbitrariamente pequeños. Va a haber algún radio que va a ser del orden de Gm sobre c cuadrado, a partir del cual la solución de campo débil ya no va a ser adecuada. Y ahora bien, una última cosa para terminar. Este radio particular, ¿no? Gm sobre c cuadrado, si yo despejo de aquí quién es el R que me da la cota,
el R que me da la cota es Gm sobre C cuadrado. Observen esto, ¿no? Que Gm sobre C cuadrado tiene unidades de distancia. Entonces, ese radio multiplicado por 2, por razones que veremos dentro de un par de clases, se llama radio de Schwarzschild y es el que fija la escala aquí, de qué radio es grande, qué radio es pequeño, a partir de qué radio vale la aproximación de campo débil y a partir de qué radio deja de valer. Entonces, escrito en términos del radio de Schwarzschild, la métrica, esta métrica, la métrica con la que hemos estado trabajando toda la clase de hoy, escrita en términos del radio de Schwarzschild, es así, esta métrica de campo débil. Toma este aspecto, o sea, lo que era el potencial es Gm sobre R, bueno, entonces, y era 2 veces el potencial lo que aparecía. O sea que lo que aparece aquí es, en efecto, 2Gm sobre C cuadrado, sobre R. Esta es la métrica de campo débil que hemos encontrado, escrita de una manera que recuerda, que anticipa a la métrica de Schwarzschild. Entonces uno se pregunta, es una pregunta válida. Bueno, yo sé que hay soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein para cuerpos esféricamente simétricos y estáticos. Entonces me puedo preguntar, ¿esta solución de campo débil en verdad es una aproximación a las soluciones exactas? Entonces, aquí se plantea un problema, porque uno busca cuál es la solución exacta del problema de un cuerpo esféricamente simétrico y estático, y va a encontrar por lo menos 6 fórmulas diferentes para el intervalo. Aquí solo copié 3, las 3 que más se parecen a lo que estamos haciendo. Entonces, yo les estoy diciendo, bueno, lo que quiero hacer ahora es lo siguiente: tomar la solución exacta, ver el límite de radios grandes, ¿sí? Que en algún sentido me dicen cuándo va a ser débil el campo, y ver si de verdad esas soluciones exactas se aproximan a la solución de campo débil que tengo aquí. Entonces voy a las soluciones exactas, pero me encuentro que no hay una solución exacta. Hay n soluciones exactas, todas describen la geometría del cuerpo esféricamente simétrico y estático. Aquí copié 3. Una es una está escrita en las coordenadas de Schwarzschild, ¿sí? Otra está escrita en las coordenadas que se llaman isotrópicas o isótropas, que es también, aparece R, RS, pero fíjense que en las coordenadas de Schwarzschild aparece la parte angular del intervalo, aparece como si fuese euclidio, ¿sí? No aparece modificado por ningún coeficiente la parte angular del intervalo. En cambio, la parte radial sí aparece modificada por un coeficiente. Entonces, las coordenadas de Schwarzschild en ese sentido no son isotrópicas. Distinguen lo que pasa radialmente de lo que pasa angularmente. En cambio, si uno resuelve el problema usando lo que se llaman coordenadas isotrópicas, uno encuentra un intervalo en donde X y Z aparecen de manera simétrica. O sea, uno diría, esta solución respeta la simetría entre las 3 coordenadas. O las 3 coordenadas están en pie de igualdad. Aquí lo que pasa en el ángulo es distinto de lo que pasa en el radio. Y por último tengo la métrica escrita en las llamadas coordenadas armónicas, que tampoco es isotrópica. Aquí evidentemente lo que multiplica R cuadrado es distinto de lo que multiplica lo que sería la parte angular del intervalo. Y entonces, ¿cuál de estas 3 métricas se reduce a la métrica de campo débil en el límite en que los coeficientes de la métrica tienden a ser una perturbación, a 1 más una perturbación? Entonces uno puede tomar la de Schwarzschild, las isotrópicas y las armónicas y ver qué pasa para R's grandes, que es cuando la métrica debería tender a la newtoniana, mejor dicho, a la métrica de campo débil. Van a ver que la de Schwarzschild no se reduce a la que hemos encontrado, pero las isotrópicas, coordenadas isotrópicas y en coordenadas armónicas, es un par de desarrollos de Taylor que hay que hacer aquí nada más,
ver qué pasa cuando estos coeficientes RS sobre 4R o RS sobre 2R son pequeños, ver qué pasa con esos coeficientes cuando esa cantidad es pequeña, y van a ver que se reducen al campo débil que hemos encontrado. No es una sorpresa que la métrica que se llama de coordenadas armónicas se reduzca a la de campo débil que hemos encontrado, porque precisamente el gauge de Lorentz, que es con el que hemos trabajado, también se llama gauge armónico. Entonces, es un poco un alivio ver que las coordenadas armónicas, la métrica, el problema de Schwarzschild en coordenadas armónicas, se reduce el campo débil que hemos encontrado. También las coordenadas isotrópicas se reducen a la expresión del campo débil que hemos encontrado. O sea que uno puede decir que para campo débil las coordenadas isotrópicas también son armónicas, por lo menos en este problema del cuerpo esférico y estático. Pero hacer ese trabajo de ver que estas métricas o estos intervalos se reducen al campo débil es algo que les dejo a ustedes como ejercicio. Y es todo lo que tenía para contar la clase de hoy. Sí. Resumiendo, lo que hicimos en la clase de hoy fue un repaso de lo que vieron hoy mismo en la teórica, pero según estuve viendo el apunte de Rafael, en la punta de Rafael aparecerán 20 índices, aquí aparecen 200 índices, ¿sí? O sea que está hecho el detalle de a dónde fueron a parar todos los índices que no aparecen en el apunte de Rafael. Y después está resuelto el problema 1 y el problema 2 a contramano, partiendo de la métrica y construyendo las ecuaciones. Así que si tienen alguna pregunta, están a tiempo. Todos los libros tienen su sección de campo débil, y estuve consultando para hacer esto el Misner, el Weinberg, el Carroll, el Rindler y el Schulz. O sea que cada uno aporta lo suyo, ¿sí? Traten de mirar esto en todos los libros, sobre todo en la cuestión de la transformación de gauge y la elección de gauge. Cada autor dice alguna cosa interesante, que no todos dicen lo mismo, cada uno aporta algún dato interesante a lo del gauge. Así que bueno. A ver, ecuación 5. Ecuación 5. Bueno, aquí tenemos una expresión explícita para el tensor de Ricci. Cambiemos nu con mu, ¿sí? Entonces, este primer término, al cambiar nu con mu, se transforma en el segundo. El segundo se transforma en el primero. Este es simétrico en nu mu, porque la perturbación a la métrica es simétrica. Y este también es simétrico en mu nu, porque es la conmutación de las derivadas parciales. Así que es simétrico en mu nu. Más difícil tal vez es ver las propiedades de simetría en el tensor de curvatura, pero ya ahí no me atrevo. Lo que sí, al escribir estas notas, lo que sí noté era claro que no era... Vean la ecuación 3. Miren la ecuación 3. ¿Sí? A propósito de esta pregunta. Omitan los términos cuadráticos. ¿Sí? Solo concéntrense en los dos primeros términos. Lo que no es evidente en estos dos primeros términos son las simetrías del tensor de Riemann. Por ejemplo, que sea... Bueno, una que sí es evidente es que sea antisimétrico en ρ nu. Eso sí es evidente. Pero
las otras simetrías de que si bajan lambda y intercambian lambda con mu y rho con nu, esas pueden no ser evidentes si uno no escribe la conexión métrica. ¿Sí? Hay simetrías que quedan ocultas, que no se ven a menos que uno escriba verdaderamente quién es la conexión. Pero bueno, aquí no es el caso, aquí la simetría está a la vista. ¿Paramos la grabación? ¿Alguna pregunta? Bueno.